Buenas tardes, profesora Nora Luz Divina. Mi nombre es Priscila Gutiérrez Domínguez, de la licenciatura de Psicopedagogía Quinto B. Bueno, pues yo les hablaré sobre las historias de la medición, la validez, la confiabilidad y, sobre todo, las implicaciones éticas dentro de una prueba. Iniciaré dando la historia de la medición. Bueno, como bien sabemos, dentro de la historia de la medición, voy a hablar que en los años de 1884, Francis Galton abrió su primer laboratorio antropológico o antropométrico, por lo cual fue considerado como el fundador principalmente de la psicometría. Dentro de estas bases en las que nos encontramos, vamos a ver que Alfred Binet en 1900 se centró principalmente dentro de las investigaciones de funciones mentales, obteniendo en sí para el año de 1905 lo que hizo Binet fue la escala de Binet, conocida así, la cual se utilizaba para medir la inteligencia de las personas. ¿Qué existió dentro de esto de Binet? Bueno, pues principalmente fue floreciendo la medición de la psicometría. En ese periodo largo, que fue de 1921 a 1930, lo que pasa es que él dio una oleda de una publicación en sí, en donde formaban partes adecuadas para poder medir de manera igual y se pudieran desarrollar diversas pruebas de prototipos, tipos de personalidad, considerando de aprovechamiento escolar estandarizada, que eso es lo que más importaba. Bueno, el principal objetivo también dentro del florecimiento de la medición de psicometría es estallar la Primera Guerra Mundial en 1917, en donde se fue aplicando la prueba de Stanford, que es Binet, para poder reclutar a las personas, o sea, a los soldados más eficientes, que fueran más capaces de poder aprobar cierta prueba. Dentro de esto nos vamos a lo que es la consolidarización, en que las computadoras lo que iban a influir demasiado de forma importante dentro de la psicometría contemporánea era que pudieran facilitar el cómputo en sí para su mejor rendimiento, su mejor enseñanza, y así pudieran ellos mismos realizar la mayoría de las siguientes pruebas, que fuera más eficaz, fuera algo que realmente a ellos les sirviera más adelante. Bueno, dentro de los siguientes antecedentes remotos, que fueron hasta 1840 aproximadamente, Aristóteles escribió un libro de psicología o conocida a través de hace años como en 350. Bueno, en donde principalmente se veían las facultades mentales. Dentro de esto, o durante el Renacimiento, también en el periodo moderno, se podría decir, se reconocieron diferentes raíces de las que la psicometría en sí pudiera, porque se le conocía como la psicometría contemporánea. Eso era lo principal, con las ideas de poder plantear ideas nuevas, ideas donde Descartes, Locke y Kant pudieran ser uno de los creadores o pensadores más favorecibles dentro de este periodo. Por eso también más adelante existieron las preparaciones del contexto de la medición formal, más conocida así se le consideraba en esos tiempos, en donde en los años de 1879, la psicometría o la psicología experimental principalmente, la cual se centró dentro de una estandarización precisa dentro de una medición sobre los procesos mentales básicos, como bien se les conoce, y también dentro de la preparación de la medición formal, se consideró que en 1859 Darwin publicaba la teoría en sí de orígenes especiales, con las cuales se produjo personas interesantes
con diferentes pensamientos, diferentes formas de actuar dentro de un individuo que era principalmente o considerado. Bueno, dentro de la medición confiable, conocida así, podríamos esperar en sí las formas razonables, los resultados de dicha medición que son sistemáticamente precisos, que vayan siendo exactos. Esto nos va a requerir muchísimo un instrumento usado para realizar la medición. Como un ejemplo es el examen a un estudiante, ya sea que debe ser confiable. Otra cosa, por ejemplo, una pistola que es por completamente confiable siempre se da en el blanco, en el punto blanco para ser apuntada y realmente vaya a la misma dirección, tener algo correcto, algo preciso. Para esto existe también lo que es la medición válida, que si mides dentro de la psicometría, aquí va a haber mucho lo que es la estadística de la validez, que es un completo o un concepto en sí, a las capacidades de instrumentos de medición que sean cuantitativas de forma significativa y adecuadas. Dentro de esto van a existir diversos rangos en las que las cuyas mediciones han sido diseñadas, en cómo se lo podría realizar o se lo puedo comentar. En este caso sería, puede llegar a ser algo constructo, que hace referencia a un concepto teórico psicológico en sí, que es inobservable, que dentro, un ejemplo que podría dar, la inteligencia de cada factor de la personalidad, desde la que es la amplitud, la actitud y las definiciones operativas, que son algo constructo, algo presente, algo considerado en diferentes dificultades, ya sea dentro de una práctica o bien que ya no son directamente observables, debidamente a esto, a que la validez nunca fue constructa en su proceso laborioso o en sus procesos difíciles. Para esto hay que estimular muchísimo lo que es la validez, que es un constructo que se utiliza dentro de una metodología variada. Bueno, como bien conocemos, algunos métodos más utilizados dentro de la psicometría o algo así son como los métodos correlacionales, en donde son coeficientes de la correlación. ¿A qué me refiero a esto? A que nos va a indicar la relación del tipo de test con el conjunto de instrumentos que se va a llevar a cabo dentro de una medida y criterios posibles, y así entre relacionar lo que es el test y el constructo. Dentro de la correlación de un test va a existir lo que es el criterio externo, bien conocido o como correlación de test con test, que van a pretender en sí medir los aspectos a aspectos semejantes, y también van a poder querer proponer que se calculen varios tipos de validez, como lo que son los tipos de validez convergentes y los de discriminante. Eso sería todo. Por último, voy a hablar sobre los códigos éticos o códigos deontológicos dentro de la psicometría, que esto van a ser pautas dentro del trabajo, donde va a limitar el trabajo de un psicólogo desde un marco de acción legal, consideradamente así se les dice, correspondiente a una publicidad o una comercialización, componentes hacia comprometedores de las pruebas, como es el APA, de donde determinan las pruebas que deben clasificarse a los 3 niveles de complejidad, lo que es el nivel A, B y C.